Mi nombre es Ernesto Soto. Yo soy nacido en Estados Unidos. Mis padres me trajeron aquí en agosto de 1959. Entonces, mi ocupación es comerciante. Tengo praticamente toda mi vida aquí in Juarez. Cosa pensi della situazione creatasi in città negli ultimi anni? Pues en los últimos 3, 4 años se ha generado un clima de inseguridad, que todo está incierto, hay mucho desempleo, mucha violencia, muertos por todos lados. Entonces todo eso ha generado pues, un clima de deserción, porque también mucha gente se ha ido de la ciudad protegiendo a sus familias, ¿no? Como luego dicen, corre por tu vida. Entonces han caído los negocios, muchos inversionistas se han ido, gente que abría sus maquiladoras aquí para crear empleos se han ido, y ahorita pues podemos ir por las calles y vemos cantidad de edificios abandonados, cantidad de casas abandonadas, calles desiertas. A las 8 o 9 de la noche ya no hay gente en la calle, y realmente es triste cuando antes la ciudad no dormía, había negocios que estaban abiertos las 24 horas, ahorita cierran a las 11 de la noche esos negocios que habían las 24 horas, porque no hay... Es un clima de violencia, parece que estamos en estado de guerra, ¿no? Qué largos son los caminos cuando estás cansada de caminar. Qué angostas son las veredas cuando tanta maleza no te deja avanzar. Qué frías se sienten las noches cuando no tienes un lugar para descansar. Qué oscuras, qué largas, qué difíciles de aguantar. Qué largas, qué difíciles de aguantar. Qué lejos está la distancia cuando no tienes a dónde llegar. Interminables parecen las horas cuando no las tienes que contar. Y estos pies tan cansados de buscar. ¿Cuándo acabarán los días de soledad? Buenos días.
Una de las cosas que está sucediendo aquí en Ciudad Juárez, o en general donde hay mucha violencia, es que tenemos separado a lo que viene siendo el medio donde vivimos, ¿sí?, del medio social que conformamos como individuos, como seres humanos. Entonces, el caso nuestro nos empezó, e interesados en lo ambiental, nos preocupó por lo que estábamos percibiendo que ocurría entre la violencia y el ambiente de Ciudad Juárez. A mayo del 2010 se calcula que ya han emigrado de la ciudad de 300,000 personas, ¿sí? Es una cantidad muy grande, que es aproximadamente el 25% de la población. Eso es una migración que ni un terremoto podría provocar prácticamente, el abandono de la ciudad. Entonces, el abandono de la ciudad trae el abandono de la vivienda. Y la vivienda, ¿sí?, se calcula, según los cálculos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de la Ciudad, de 117,000 viviendas abandonadas en Ciudad Juárez, donde algunas de ellas son utilizadas, por ejemplo, invadidas por delincuentes, utilizadas como casas de seguridad, ¿sí? Pero muchas de ellas, que se empiezan a deteriorar, se convierten en basureros de los que habitan alrededor. Entonces, también lo que pasa es que ellos no se llevan a sus mascotas. La gente normalmente que se va libera las mascotas. También se estima ahorita que en Ciudad Juárez hay aproximadamente 250,000 de perros. Algunos ya eran callejeros, otros fueron abandonados, ¿sí? Pero además, no solamente las mascotas son perros o son gatos, sino muchas son serpientes, tortugas, tarántulas, ¿sí?, y otra serie de organismos. La gente que nos quedamos aquí, normalmente tendemos, para protegernos, tendemos a buscar seguridad blindando la casa. Entonces, levantando más altas las paredes, ¿sí?, a 4 o 5 metros de altura, poniéndole alambre con navajas de seguridad, o sobre todo energía eléctrica. Bueno, ahora tenemos lo siguiente. Con este problema llegaron a la ciudad en el 2008 8,500 soldados y 3,200 policías federales, y llegó a haber en su momento casi 15,000 elementos. Es una pequeña ciudad, una pequeña comunidad. Ellos se empezaron a estacionar, como no había un lugar donde los recibiera a todos, ¿sí? Los federales normalmente llegaron a hoteles, pero los soldados no. En parques, en campos baldíos. Ahora, ¿dónde hacían sus necesidades? Y además, como lo detectó una ONG aquí, empezaron a incrementarse las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, fue un impacto directo que tuvimos de este grupo, ¿sí?, donde empezaron a generar más basura y empezaron a disparar las tasas de incidencia de algunas de las enfermedades. Entonces, quien pagó la estancia y quien sigue pagando la estancia de los elementos federales y de los soldados aquí en Juárez fue el municipio. Entonces, del erario público sacó, digamos, de sus arcas sacó el dinero para mantener a esta pequeña aldea de casi 15,000 elementos, ¿sí?, con lo que dejó desguarecido a los programas públicos municipales. Entonces, en el caso particular del de ecología, el programa de ecología, se quedó sin recursos para poder trabajar. Pero además de eso, ¿sí?, el programa de monitoreo atmosférico de contaminación de los autos dejó de funcionar porque no podía detener a los autos, porque por adentro podían ir delincuentes armados. Entonces es otro de los impactos que tenemos, donde también no se puede trabajar, ¿sí?, con un programa de ecología de este tipo. El día de ayer simplemente mencionan 18 asesinados. Pero ¿qué pasa con los restos en las calles?
No hay nadie como los países civilizados donde lleguen cuadrillas de limpieza sanitaria, ¿sí?, para evitar las bioinfecciones, para evitar... No. Hay veces que salen los vecinos a limpiar los intestinos o los sesos y la sangre de la calle con una manguera, ¿sí? Entonces, si el tipo tenía alguna enfermedad, si el tipo portaba, ¿qué importa? O sea, esa es otra forma de contaminar, es una contaminación bioinfecciosa, de un origen cruento, obviamente, ¿sí? Se encuentran muchos recursos también, muchos restos humanos en la basura, ¿sí? De torturas. Otra de las cosas que hemos identificado es que algunos de las mascotas, como cocodrilos, presumiblemente se usan o se han usado para desaparecer restos.